Lunes 14 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos. Un día más a este tiempo de comunicación, a este tiempo de información en PTV, el momento en el que hacemos el repaso de la actualidad local, aprovechando el guión que nos ofrecen las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Precisamente está con nosotros, buenos días Paco, el director de ABC Córdoba, Francisco Pollato. Así que, bueno, hoy es un típico del lunes, con información de redacción, más que de la agenda. Cada periódico elige un tema para abrir. El diario ABC, por ejemplo, aprovechando que está aquí Paco, habla de la agencia IDEA. Titula el diario ABC a toda página: IDEA, una agencia de colocación para el PSOE. Y tienen una infografía en la que uno enchufa directamente para que andarse por la rama. Más de una veintena de exdirigentes y familiares en nómina en el ente de la Junta que pagaba las ayudas a los ERE. Es un tema que no nos pilla muy de cerca, porque realmente no hay ninguna de las personas implicadas en el ámbito muy cercano, pero es una práctica muy habitual en el PSOE, hablamos ahora, también en otros partidos, esta agencia de colocación en la que se convierte en la empresa pública. Sí, es un episodio más de la administración paralela, de la que tanto se viene hablando, pero con varias circunstancias agravantes, ¿no? La primera de ellas es que se trata de la agencia IDEA, el antiguo IFA, que está un poco en el centro de la tormenta de muchos casos, como los casos ERE, los avales a algunas empresas que luego cerraban y que se articulaban a través de Invercaria, e incluso la gestión de unos fondos europeos que se llaman Jeremy, que también está en un proceso judicial. Y bueno, viene a poner el foco sobre el famoso nepotismo, ¿no? Una práctica tan generalizada, desgraciadamente, en la administración andaluza. No es el único caso, sino que han sido muchos ya los casos en los que el patrón se ha repetido. Quisiera recordar ahora mismo la Fundación FAFE para el fomento del empleo, que ya ha sido liquidada y se ha integrado en una agencia, pero también ocurría lo mismo, muchísimos casos de cargos familiares del Partido Socialista que eran contratados de manera directa, de manera discrecional, precisamente por tratarse de entes que escapan un poco o un poco más al control y a la fiscalización de la matriz de la Junta de Andalucía, y que copan puestos que en muchas ocasiones son clave y que toman decisiones importantes. Claro, porque no son puestos, siempre se dice, son cargos de responsabilidad, pero no son puestos libre de designación, en teoría. Bueno, sí, algunos de ellos, sí, otros no. Algunos de ellos sí, ¿no? Porque en algunos de los casos en los que hoy precisamente pone de manifiesto nuestro compañero Antonio Rodríguez Vega en la información, eran directamente cargos que se quedaban apeados de una responsabilidad y pasaban rápidamente a otra responsabilidad discrecional, elegidos a dedo, precisamente porque en uno de estos entes no se entra por una oposición, ¿no? Que es la pelea que han venido manteniendo durante años los que son funcionarios o empleados públicos de la Junta de Andalucía. Aunque no tiene nada que ver, no quiero marcar ningún tipo de relación, pero hay una polémica abierta ahora en Córdoba, que la han abierto entre el PSOE y el PP a consecuencia del nombramiento de Claudia Zafra como gerente de Emaxa. Claudia Zafra, recuerden, una antigua concejal del Ayuntamiento de Córdoba, vicepresidenta de Diputación también en su momento, fue también delegada, no recuerdo qué área, consejería. No recuerdo ahora mismo de cuál, sí que fue unos años concejala, y creo que una de las últimas responsabilidades que tuvo fue en la oficina del Defensor del Pueblo. Efectivamente, era junta, creo recordar, y fue vicepresidenta de Diputación también en una etapa hace mucho tiempo. La polémica surge cuando el PP ha propuesto su nombramiento como gerente de de Emaxa, y dice el PP que no está preparada para ello. Y me recuerda otro caso que también fue polémico en su día, que fue el de Cebrián, gerente de Aucorsa. Personas que no tienen una formación en cuanto a gestión o dirección de empresas, pero que el partido, y digo, no quiero vincular el tema del nepotismo, porque evidentemente es una decisión que le compete al Consejo Rector de cada uno de los órganos, que se votará, se hará la votación como sea y saldrá. Pero sí que a veces encontramos cómo se utilizan empresas públicas, en este caso no IDEA, sino empresas municipales, también para dar cobijo a personas que se quedan un poco descolgadas. Es un poco esa situación, la politización, ¿no? De cargos que son muy técnicos. Estamos hablando de Emaxa, que la empresa municipal de agua, que es la joya de la corona del Ayuntamiento de Córdoba, una empresa que da beneficios, una empresa que en estos años atrás, en los que gobernaba el Partido Popular y en unos momentos de apretura, de ajuste, incluso algunos de sus beneficios se transferían al Ayuntamiento para tapar otros huecos, por entendernos así. Y hasta ahora se había mantenido la costumbre en todos los partidos que han ido gobernando Córdoba de poner al frente de esa empresa a profesionales cualificados del sector.
Ahora mismo recuerdo la figura de Antonio Jiménez, que estuvo durante muchos años como gerente con Izquierda Unida, un ingeniero de camino. Luego el perfil anterior del PP, incluso en la época de Rafael Merino, de Rafael Viguera, otra persona procedente del sector y que incluso estos años atrás estuvo al frente de Emproaxa como gerente. En la época de José Antonio Nieto se mantuvo, no se nombró gerente como tal, pero se mantuvo al subdirector, a Arturo Gómez, que es otra persona de una trayectoria muy larga en Emaxa, aunque se creó una figura, digámoslo así, algo más de perfil técnico-político, que era el del consejero delegado. Claro, la crítica que, desde mi punto de vista, es razonable, es que al frente de una empresa crucial en Córdoba y que exige de una preparación, pues se va a poner al frente de una persona cuya formación está vinculada al mundo de la psicología, ¿no? Con lo cual no parece que sea el perfil más idóneo y empatiza perfectamente con lo que tú comentabas de Juan Antonio Cebrián, ¿no? Otro perfil meramente político, creo que su formación él es policía local. Estudió biología también, aunque no hay, bueno, sobre ese currículum hay muchas leyendas, pero bueno, él es policía local, que puede tener hasta cierta relación con los autobuses, pero uno de los conflictos más importantes laborales que ha tenido el ayuntamiento hasta ahora y que ha deparado en una de las primeras huelgas de Ocorsa en la ciudad, señaló mucho a Juan Antonio Cebrián y señaló mucho el perfil y la capacidad para poder hacer frente a estas funciones. Yo creo que este tipo de nombramientos deberían entrar precisamente en lo que predica el cogobierno, en el diálogo y en el consenso con el resto de formaciones, velando siempre por los intereses de la empresa. Ojo, yo no pongo en duda las cualidades que pueda tener Claudia Zafra o cualquier persona que en este caso tiene una formación superior. Tenemos casos en nuestro ayuntamiento que ni siquiera tienen formación superior. Pero sí me parece que debería ajustarse a unos criterios más profesionales y técnicos que no unos criterios políticos, porque también en el caso de Cebrián y en el caso de Zafra hablamos de políticos que están un poco ya en retirada, en fase de retirada, y no sabemos muy bien si eso se hace coincidir a lo mejor con un periodo laboral en las administraciones que ayude a esa salida definitiva de lo que es la carrera política, por llamarlo de alguna forma. Pudiera ser por ahí. En fin, el tema de Zafra queda un poco, no bloqueado, porque el PP no puede bloquear, pero sí que ha exigido que se lleve al Consejo y que sea el Consejo quien apruebe este nombramiento. Las otras dos portadas, Córdoba y El Día, hace referencia a la salida ayer para Líbano de un contingente, parte del contingente cordobés que va a ocuparse de esta labor. Una foto habitual que ya también el diario BBC ha ido dando buena cuenta de este asunto. El diario Córdoba titula, y lo tienen, quinta misión militar a Líbano, una foto de Miguel Ángel Salas, un grupo de personas que despiden a un soldado militar, y el diario El Día, una foto que firma Barrio Nuevo, Óscar Barrio Nuevo, emoción y abrazos antes de partir. Los primeros 200 soldados de la brigada inician su viaje a Líbano para otra misión de paz. Bueno, es una salida bastante escalonada, que no hay un acto en sí militar, porque creo que viajan primero a Sevilla, ¿no? A Torrejón, no sé cómo lo hacen, y luego ya parten hacia el Líbano. En cualquier caso, la misión no la sabemos, entre comillas, una misión que ya ha estado la brigada en ese lugar, que no, en principio no entraña riesgos, aunque es verdad, hay que recordar que lamentablemente hubo un accidente en la anterior misión que le costó la vida a un soldado que estaba destinado en Córdoba. Sí. Bueno, hace una semana sí hubo ya, digamos, el acto oficial, ¿no? El acto más militar, ¿no? Bueno, en la quinta misión, en principio siempre se suele decir lo mismo en estos casos, una misión de paz en un territorio donde el conflicto y la violencia sigue latente, no tan candente ni de forma tan intensa como puede ser en otros puntos de Oriente Próximo, está más desplazado, pero en cualquier momento puede surgir la chispa, ¿no? Y de hecho el caso de este soldado que murió, Cabo, creo recordar efectivamente, en un puesto de vigilancia, fue precisamente pues por un error que tardó en reconocer el gobierno israelí, pero que le costó la vida a un soldado español, ¿no? Y fue precisamente saltándose las normas, digamos, que en esas situaciones no bélicas, pero sí de tensión, donde hay una misión que intenta pacificar y organizar la zona, pues se saltaron esas normas y tuvo como víctima a este soldado. Lo que está claro es que la brigada mecanizada de Cerro Muriano sigue siendo un estilete del ejército español, una fuerza muy preparada, una fuerza en la vanguardia para la preparación de otros destacamentos en España, pero también en la vanguardia de esas misiones pacificadoras. Es el quinto año que se va a Líbano y más otras muchas misiones que ha tenido anteriormente.
y es un garante para nuestro país y es un orgullo para los cordobeses, obviamente, ¿no? Y bueno, en estos días se dan instantáneas tiernas y emotivas, sobre todo con la despedida de los familiares, que aunque mantienen cierto grado de tranquilidad, están siempre alerta, ¿no? Porque desgraciadamente pueden suceder esos actos tan siniestros. Son fronteras calientes, en este caso la de Líbano con Israel, y ojalá que vuelan todos sanos y salvos y que la misión sea un éxito. En cuanto a titulares de los periódicos, dos temas locales, les deseo, dos temas de redacción. El diario Córdoba habla de delitos de tráfico, una estadística más de las muchas que aparecen los lunes en los periódicos. En este caso, titula el diario Córdoba: los delitos de tráfico caen a la mitad en Córdoba en 5 años. Yo siempre que hablamos de estadísticas en este sentido, siempre digo lo mismo: que haya menos denuncias no significa que haya menos delitos, sino que, bueno, es un tema estadístico, un tema casuístico meramente. Además, la DGT la da últimamente, que yo creo que no sé si está bien o mal, por hacer campañas concretas para algo, es decir, campaña contra el cinturón, campaña por el tema de la ITV, campaña por el tema de los frenos, o del tamaño del rodamiento, del estado de los neumáticos, ¿no? Y, hombre, yo lo veo muy bien, pero a lo mejor había que hacer unas campañas generales para que se cumpla en general la ley, en general la ordenanza, y no centrarse en eso. En este caso, se vuelve a dar el caso de, a la redundancia, del control de la alcoholemia como causa fundamental de las infracciones, y poco más, aparte de esa estadística, ¿no? Bueno, desgraciadamente son pocas las campañas desde mi punto de vista que hacen, porque desgraciadamente sigue habiendo muy mala conducta al volante, ¿no? Y desgraciadamente desde el cinturón, desde el alcohol, desde las sustancias estupefacientes, hasta cualquier mínimo detalle pone en riesgo la vida no solo de ese propio conductor, sino la de otros que van en la carretera. A mí me parece acertada esa política de comunicación, vamos a llamarlo así, un poco más agresiva o contundente, porque es que no hay otra solución posible. Yo recuerdo que una de las cuestiones positivas que se pueden destacar del gobierno de Zapatero fue el carné por puntos. Desde ese momento hasta hoy, bueno, han bajado mucho los accidentes mortales, han bajado las infracciones, pero es como tú comentabas, no se han acabado con esas infracciones y empiezan a surgir otro tipo de conductas irregulares al volante que ya pues mezclan alcohol, droga y el móvil, ¿no? Que es algo que yo creo que todos los que nos están viendo o escuchando vemos continuamente, como una persona va conduciendo con el móvil, ¿no? Yo insisto en que pocas son las campañas, que hay que ser inflexible en este sentido, porque estamos hablando de algo muy serio y evidentemente todo lo que sea que las denuncias bajen, que los delitos bajen, es positivo. Indudablemente quiere decir que está teniendo un efecto ese esfuerzo por parte de los cuerpos de seguridad del Estado de implicar a la ciudadanía y de poner orden donde realmente se dan circunstancias dantescas, ¿no? Que muchísimas veces llama la atención cómo hoy en día no somos capaces de ir al volante y ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay algunos sistemas educativos en otros países, creo que lo hacen los sistemas británicos, en el que se incluye la seguridad vial dentro de la formación reglada. Y los nenes, los chavales, los institutos les explican, les dan clases de conducir, les enseñan los riesgos de la conducción. Quizá aquí se deja un poco en manos de las autoescuelas o de las instituciones esa sensación de riesgo, esa sensación de peligro que se tiene cuando se conduce, y a lo mejor habría que intentar incluirlo más en la sociedad, ¿no? Yo creo que sí, desde pequeño, hombre, y me consta que ese trabajo se hace tanto en los centros como por parte de la Guardia Civil, pero repito un poco lo que comentaba antes, hay que ser muy persistentes, cuanto antes mejor, y cuanto a los pequeños se les inculque más el respeto por las normas de circulación y que tengan además en sus padres, que son muy importantes, el ejemplo de que cuando vayan en el coche vean que no sucede nada anormal o que conduce con total normalidad y que es un propio ejemplo para su hijo, es fundamental. Que lo interioricen y lo hagan natural. Hablando de tráfico, aunque no exactamente de tráfico, pero el diario de Córdoba trae un suceso de este fin de semana. Los bomberos titula: rescatan en Córdoba a un motorista en un barranco. Parece que era un tema más de motocross, porque fue la cuesta del Reventón, creo, ¿no? Donde, es posible, sí. Sí, igual iba a estar haciendo algún tipo de cabriola. Estaría pasando el domingo por la mañana en su hobby y se le quedó la moto. Se cayó, más que un barranco, se cayó a una vaguadilla de estas que hay allí. Sí. Hacía frío, el hombre entró en hipotermia, además se partió el fémur, con lo cual hubo una operación de rescate que afortunadamente los bomberos contribuyeron y salió todo sin ningún tipo de problema. El diario El Día
Titular a 5 columnas. Córdoba recupera el 5% de las empresas arrasadas por la crisis. Titula, el punto de inflexión para iniciar la tendencia al alza se sitúa en el año 2013. El autónomo se convierte en la figura clave del emprendimiento en la actualidad. También el diario ABC habla de empresas, he leído por ahí la portada. La creación de empresas, titula en el sumario, la página 2, sigue al alza y sube un 8% hasta septiembre. Bueno, parece que la recuperación en este ámbito es ya una realidad y la línea, pues, como siempre decimos, más que números, la tendencia es una tendencia claramente al alza. Sí, sobre todo la concurrencia de esos números, no son estadísticas que salen de repente, puntual. Efectivamente. Llevamos unos años y posiblemente sea así, desde el año 2013. El año 2012 y el año 2013 pudieron ser años muy duros de la crisis, muy duros, porque hubo un rebote en el año 2010 y fue luego 11, 12 y 13 los peores. Se está manteniendo un crecimiento sostenido en la creación de empresas. En el caso de la información, de ABC, está basada en la estadística de la constitución de sociedades mercantiles, que lleva parejo la aportación de un capital social y de una inversión importante. En el caso de la información de los compañeros del día, creo que está basada en los datos de seguridad social, alta en la seguridad social de empresas en la capital, tanto en uno como en otro caso, evidentemente son positivos y de ello tenemos que alegrarnos. Y además hay que tener en cuenta también otro dato que aportamos nosotros en el periódico, y es que por primera vez desde que empezó la crisis el número de empresas que han entrado en concursos de acreedores es el más bajo. Creo, si no me equivoco, que eran 19 empresas las que presentaron concurso hasta septiembre en Córdoba. Otro indicador más que ayuda a ver esto un poco más claro, a ver el horizonte un poco más optimista. Para nada quiere decir que los problemas se hayan acabado, porque sigue habiendo destrucción de empresas, porque sigue costando mucho trabajo seguir adelante con una empresa, los problemas de financiación, de obtención de créditos. Pero bueno, nos anima y nos ayuda a pensar que poco a poco hay que seguir trabajando en este camino y sobre todo que los poderes públicos, las distintas administraciones, la local, la regional y la nacional, no pongan trabas precisamente a esto. Hay un dato que destaca el día, también supongo que hablaréis vosotros de él, que es el papel del autónomo. Sí. El autónomo se destaca siempre la importancia del autónomo, pero el autónomo puede significar también un poco el fracaso del sistema, es decir, el ir al autoempleo, la necesidad de que cada cual se busque la vida porque no hay manera de que el empresario asuma la creación de empleo. Por decirlo de alguna manera, grandes empresas han salido de un autónomo, de cómo empezó un autónomo. Quizás sería la vía más fácil. No más fácil, la más rápida, exacto. Sería la más rápida para intentar generar riqueza y autoemplearte y entrar en el mercado laboral. Sobre todo en tiempos en los que la contratación ha estado muy limitada. Las empresas, desgraciadamente, despedían trabajadores porque luego cerraban. Y aquellas que contrataban lo hacían de manera muy temporal, porque a lo mejor a lo largo del año había picos de demanda que requerían contratación muy temporal. Estamos en eso, porque la contratación ahora mismo en la provincia de Córdoba está en una tasa de temporalidad del 97%. De cada 100 contratos que se firman, 97 son temporales y solamente 3 son indefinidos. Pero evidentemente el autónomo, en un mayor riesgo, porque entraña mayor riesgo ir uno solo a la pelea que no en un batallón, es el que puede generar una riqueza de manera más rápida. Se han puesto muchas facilidades bajando los módulos, la tarifa plana que implantó el Gobierno Popular y que ahora quieren alargar de 6 meses al primer año de un autónomo. Y en estos tiempos de crisis, evidentemente, es la manera más rápida de poder crear algo de riqueza y de autoemplearte. Aunque también estamos en un mercado laboral que está cambiando mucho y que tanto la especialización que se requiere como los movimientos y las oscilaciones que hay de actividades, porque a lo mejor una actividad ha dejado de ser rentable y rápidamente hay que enfocarse hacia otra. Es un mercado laboral que necesita mucha flexibilidad, mucha agilidad, y ahí un autónomo es cierto que se mueve con mucha facilidad si luego viene dotado de una formación y una preparación acorde, pero es un peón que se mueve o juega muy bien en esas claves y una empresa es algo con una mayor envergadura, una mayor dimensión y que tiene que estar muy asentada y con un desarrollo de mayor tiempo. La estructura es muy complicado de adaptar, claro. También hay una información que coincide en varios periódicos, es el tema de la Feria de los Municipios que se clausuró ayer. El diario Córdoba trae cifras,
asegura que, bueno, asegura porque lo hace la Diputación primero, que son 35.000 personas las que fueron durante el fin de semana al Palacio de la Merced, al aparcamiento de Anejo, donde están esas dos cúpulas, que parece el Duomo de Florencia aquello, donde se ha instalado, donde se ha desarrollado la feria. También el diario El Día, la misma cifra, lógicamente, el mismo dato. Vosotros tenéis también por ahí, supongo que estará dentro el asunto. En principio, ¿éxito, no éxito? A mí es que me llama mucho la atención cada vez que hay una feria, cuando se dan los datos de visitantes, ¿no? Bueno, evidentemente, para quien lo organiza tiene que ser exitoso, ¿no?, que haya una mayor o menor afluencia, pero yo creo que el éxito de esta feria habría que medirlo a posteriori con el negocio que se ha registrado, ¿no? Quizás, que supongo que se hará, se les pasará a los participantes una especie de sondeo para preguntarles si han hecho más o menos negocio que en época anterior, y entonces ahí es donde deberíamos calibrar si Intercaza o la Feria de los Municipios o Biocórdoba o cualquiera de las ferias que ahora se concentran en septiembre y en octubre han sido o no exitosas y rentables. La visita de personas, bueno, sí, llama la atención y puede ser algo más vendible desde el punto de vista de la institución que lo organiza, pero luego algún empresario de los que ha participado puede decir, bueno, sí, por aquí delante pasaron miles de personas, pero yo he hecho poco negocio aquí. Bueno, en el caso de la Feria de los Municipios puede que ese retorno llegue más tarde, porque al final se trata de vender las excelencias de cada uno de los municipios y que luego pues, una familia coja el coche un fin de semana y se vaya a un pueblo de la provincia a pasar porque le ha gustado algo de lo que ha visto. Esta feria ha estado, hemos comentado la semana pasada, 4 años o 5 interrumpida, coincidiendo con el mandato del PP, y el primer año de Antonio Ruiz tampoco dio tiempo, no supieron hacerlo, no quisieron hacerlo. No se ha hecho mucho de menos esta feria, en principio, ese periodo, y hemos comentado esta semana, a lo mejor una feria tan genérica o tan generalista como una feria de municipios es contraproducente hacia dónde caminan las ferias comerciales, que van mucho más a la concreción y a la singularidad del evento. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, y además el abanico de ferias que hay desde que volvemos de vacaciones en la Diputación reflejan eso, ¿no? Yo destacaría el trabajo que hizo el Partido Popular en la Diputación cuando concitó 10 o 15 ferias que se prolongaron hasta final de año, desde septiembre hasta diciembre, y que eran muy específicas, muy en la clave de lo que hoy en día son las ferias comerciales, que cada vez son más específicas. Antes había ferias pues muy generalistas, tipo Feria de los Municipios, ¿no? Expo Córdoba, que era algo, bueno, ahí cabía todo. Y cada vez más pues está más especializado, en la casa sucede, en la construcción también, pero sucede en la que tuvimos de tecnología para el campo, que me parece una feria muy atractiva y muy interesante, ¿no?, por todo lo que se descubre. Yo creo que esta Feria de los Municipios, que nació hace años en la Diputación, cuando gobernaba el PSOE, responde más a un perfil institucional que gusta mucho, le gusta mucho a los alcaldes, sobre todo eso de venir a Córdoba capital, enseñar, vender su excelencia, vender su pueblo, pero que realmente no deja de tener un enganche comercial directo como puedan tener otras ferias. Y a lo mejor haría falta, yo por dar pistas, ferias que se hacen en otras provincias cercanas, no sé, ferias de mueble, por ejemplo, o artesanía, que se quedó un poco, a lo mejor habría que intentar rescatar algún tipo de reuniones de ese tipo, si fuera necesaria, sí. Pero esta es que además es una feria rara porque en un stand llevaba comida, el siguiente artesanía, el siguiente llevaba festejos, turismo, otro música. Claro, probablemente ninguno de los municipios pudo sintetizar en su stand, claro, las bondades que tiene, ¿no?, o la fuerza empresarial o un negocio potente en el municipio. Yo considero que esta feria es muy de escaparate político, más que otra cosa. Y luego sí es cierto que en los últimos años ha cundido en todas las provincias la moda de calcar muchas ferias, ¿no?, y al final se solapan, ¿no?, porque todas las provincias tienen ferias de caza, feria del campo, y creo que por ahí al final se hacen competencias. Yo creo que habría que buscar más una especialización en cosas que han funcionado hasta ahora o buscar nuevos segmentos donde tengan mucho interés para el público o para los propios empresarios. Traéis vosotros también en la página 2 el asunto de Lucena, que da un paso más. Titula el diario ABC, el PSOE expedienta al militante que denunció pagos municipales para campañas en Lucena, un asunto que viene de antiguo, viene de mayo, creo recordar, cuando Sánchez Villaverde, Antonio Sánchez Villatoro, perdona, que entonces era número 2 del partido Lucena, pues parece que un poco también por el tema interno, de resquemor interno, de rencilla, hace público una situación que era irregular y ahora se le expedienta. Curiosamente se le expedienta por un tema en paralelo que tiene quizás poco que ver con eso o no, no lo sé. Sí, es muy curioso porque la fecha del expediente es la misma en la que a veces publica la primera información de la denuncia de la Fiscalía, que fue el lunes pasado, que comentamos aquí, tiene esa fecha.
y hay una doble vertiente en la respuesta, digamos, orgánica del partido hacia este hombre, ¿no? Por un lado, ese expediente que es por una reunión que se produjo semanas atrás en Pedro Abad, si no me equivoco, en la que el alcalde de Jun reunió una serie de críticos cuando aún estaba latente la crisis interna del PSOE, y este hombre acudió como acudieron otros críticos, y parece ser que se han basado en un vídeo en el que pudo decir algo que se ha considerado motivo de apertura de expediente interno en el PSOE. Y por otro lado se produce una demanda por injuria del propio alcalde de Lucena, del secretario local de la agrupación del PSOE, hacia esta persona. Bueno, parece que sí puede haber ahí una animadversión o una mala relación entre ambos, lo cual no quita que sea valorable y enjuiciable los datos objetivos que se han venido aportando, ¿no? de cómo el dinero de las asignaciones del Ayuntamiento para el Grupo Municipal Socialista se destinaron a usos de tipo electoral y a usos o formas de hacerlo que no estaban contempladas en la ley electoral. Eso se ha publicado esta semana que hasta se compraron acciones bolsa, sí, con el dinero. Con la cuenta creada por la candidatura del PSOE en 2011 incluye en sus epígrafes, como publicamos, la compra de acciones de banca cívica y a la semana la venta, incluso perdiendo 10 euros, ¿no? en ese juego, pero era la misma cuenta en la que estaba entrando el dinero del ayuntamiento, lo cual dice muy poco de este sistema, que yo creo que hay que tomarse muy en serio, ya no solo por el caso del PSOE, porque todos los partidos han tenido problemas con este asunto. En un ayuntamiento cualquiera donde se fiscaliza una subvención para hacer una fiesta o una subvención para una ONG, incluso a riesgo de que tenga que devolverla porque no ha cumplido su objetivo, el dinero que se le da a los grupos municipales políticos, sean del color que sea, no tiene para nada esos filtros y esa fiscalización que desde mi punto de vista tendría que tener, solamente para comprobar si efectivamente el dinero que se ha dado para funcionamiento de ese grupo se ha gastado en eso y no se ha gastado en otra cosa. Sí, es bastante habitual, y los que hemos ido por pasillo lo hemos visto, que se contrata a personas que no trabajan allí realmente, sino que se ha utilizado de siempre para financiar el partido. Sí. Pasa que a lo mejor disimulando un poco más que lo había hecho esta familia, ¿no? Que directamente han confundido cuentas unas con la otra. Han ingresado dinero y además en sus justificantes admitían a las claras que servía para pagar préstamos que se pedían a los bancos para pagar las candidaturas. Oiga, el dinero municipal no tiene que estar para eso. Hay críticos del PSOE, porque esta reunión que tú decías del alcalde de Jun, esta que se hizo hace unos días, en la época de la... Dudábamos de que aquí hubiera un sector, porque parece que la crítica que puede haber en el caso de Córdoba no es contra la movida esta de Pedro Sánchez, sino quizá más contra la movida interna, porque aquí los señalados son Juan Pablo Durán, número del PSOE, Antonio Ruiz, número 2 del PSOE. Parece que hacia quienes este hombre, Sánchez Villatoro, expresó su crítica en esa reunión. Yo creo que en el PSOE de Córdoba, como pasa en otros PSOE, uno palpa los críticos cuando habla con ellos con el micrófono apagado. Cuando se enciende el micrófono parece que no hay críticos. Aquí hay dos vertientes. Una, el movimiento de Pedro Sánchez, que generó un movimiento de críticos en toda España y que aquí intentó aglutinarlo el alcalde de Jun, y que bueno, puede haberlo, y de hecho hubo una reunión y una serie de firmas que él dijo que había recogido, importante. Y luego, por otro lado, hay quizá una crítica interna más sostenida en el tiempo contra Juan Pablo Durán, al que se le van agotando plazos y plazos y plazos después de haber dicho que iba a dejar la Secretaría Provincial siendo el presidente del Parlamento andaluz, y ese hecho no se produce. Entonces hay corrientes internas de opinión en el que creen que debe convocar un congreso, que en su tiempo habrá, o que ya debería haberlo convocado, o haber dejado simplemente la Secretaría Provincial y haber tomado la rienda a Antonio Ruiz. Y hay gente que está más enfrentada directamente a Juan Pablo Durán por cuitas antiguas, pero que tampoco hacen un movimiento de paso adelante para que se visualice esa fuerza interna, temerosos también de que puedan fallar en su movimiento estratégico y le acabe pasando factura, que es lo que ocurre en los partidos, ¿no? Así que solo del paso adelante estén solo ayudantes de peligro. Hay que recordar que el PSOE tiene pendiente un congreso federal, nacional, unas primarias, y no creo que haya movimientos provinciales antes del congreso. Entiendo que no, porque normalmente eso se hace en cascadas, y es nacional, pues luego regional y municipal, con lo cual ese contexto le beneficia en ese sentido a Juan Pablo Durán si sigue manteniendo, que podría dimitir evidentemente,
evidentemente como un gesto propio de ética, que parece lo correcto, pero hay que enviar delegados a Congreso y no dejar a Juan Pablo ahora en el lío este. Sería dejar un poco más interino al PSOE, aunque en estos momentos su responsabilidad en Sevilla, quien lleva la rienda o gran parte de la rienda es Antonio Rey. Bueno, vamos terminando, que estamos ya con la hora. El diario Córdoba trae en la portada el asunto de los alquileres. Parece que la burbuja inmobiliaria se centrará más en el alquiler que en la compraventa de pisos, aunque por ahora se circunscribe a las ciudades grandes. No ha tocado Córdoba, los precios se mantienen, bajaron durante la crisis. ¿Se ve venir una burbuja inmobiliaria en alquileres o crees que todavía...? No creo. Por lo menos aquí en Córdoba no creo. No ha sido esta ciudad y esta provincia muy dada a lo del alquiler. Se han probado muchísimas iniciativas para incentivarlo y quizá en Andalucía es más de propiedad, ¿no? Y ahora mismo los datos lo que dicen es que lo que se está comprando y vendiendo con mucha asiduidad son viviendas de segunda mano, ¿no? Que es lo que está creciendo. Recuerdo ayer se conmemoró el primer año de la matanza de los atentados de París. El diario El Día, una foto pequeñita, Honores contra el terror y el olvido, titula. El diario ABC también en una ofrenda floral sobre homenaje a las víctimas del 13 de noviembre en París. Bueno, quizá lo más significativo, o al menos si lo destaco yo, es que parecía que era el principio de un conflicto y afortunadamente pues no fue un tema puntual. Supongo yo que para la actuación de la policía también, de Francia, de cualquier sitio. Hubo una especie de temor, porque luego llegaron los episodios de Bruselas y el de Alemania, creo recordar, muy seguido en el tiempo, y hubo cierto temor a una escalada de terror, ¿no? Parece ser que la acción de las diferentes policías de cada uno de estos países, más la evolución y los derroteros que ha tomado el conflicto propiamente dicho en Siria o en Irak, del propio califato proclamado por el Daesh, y la intervención que está habiendo ahora militar, ha podido frenar esa escalada y sobre todo yo creo que se está haciendo un trabajo más de puertas hacia adentro, de seguir la pista y estrechar los cauces para vigilar a estos terroristas. Nos consta que no han rebajado el nivel, la policía, pero sí que es cierto que además, aparentemente de cara a la opinión pública al menos, bueno, parece como los que se quieren tranquilizar a la población. Es su obligación, sí. Aunque las detenciones siguen, como hace una semana en Ceuta, ¿no? La semana pasada me parece en Ceuta, donde seguían las detenciones a las personas que reclutan, digamos a niñas o a hombres que vayan para allá, para Siria. Donald Trump, que sigue las portadas de los periódicos, los 3 periódicos aparece este hombre, el presidente electo. El diario Córdoba, Trump quiere echar a 3 millones de inmigrantes. El diario El Día, Trump anuncia que deportará de inmediato a 3 millones de inmigrantes. El diario ABC, Trump expulsará a 3 millones de sin papeles con antecedentes penales. Quizá esa coletilla que aportáis vosotros es la que suaviza un poco el discurso inicial de Trump con respecto a lo que ahora a la práctica, al llevar negro sobre blanco, lo que inicialmente era un discurso en un mitin. Me parece que está trabajando en algo su inicial... Bueno, eso pareció justo en la hora siguiente a su triunfo, intentó hacer un discurso más calmado, yo creo, de cara a las bolsas y a que no hubiera un rápido contagio de inestabilidad y preocupación. Pero yo creo que la inquietud sigue y creo que Trump ahora mismo es la persona de este mundo que está más observada y más seguida por todos los medios y todas las personas, ¿no? Entra en el tema que ha sido uno de los flancos débiles y más contestados de su campaña, que es el de los inmigrantes, el famoso muro de México y el de los inmigrantes, aunque hay que recordar que en los 8 años de Obama, cerca de 3 millones de inmigrantes han sido deportados de Estados Unidos, a un ritmo de casi 300.000 al año, y en el caso de con antecedentes penales, igual, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de Trump, de las formas de Trump, de lo que ha dicho en campaña y sobre todo de una provisionalidad en la manera de decirlo. Ayer cuando era entrevistado en televisión que hablaba de, bueno, 2, 3 o 4, ya veremos, no sé exactamente cuántos vamos a deportar, ¿no? Que es lo que hace temer más, ¿no? Esta estructura provisional que se salta la ortodoxia de hasta los republicanos propiamente, o de la derecha o de las fuerzas más conservadoras de Estados Unidos, que es lo que hace temer que sea un líder mundial imprevisible. Ya 30 segundos, estamos fuera de hora. Un par de datos del deporte, de las portadas. El diario El Día asegura que González promete un fichaje esta semana para tratar de cerrar la crisis del Córdoba. El diario ABC lo concreta aún más y es por la lesión de David, el central, que tiene para bastante y que parece que el Córdoba ficha algo. Yo más que esta información, que es interesante, pero no tenemos tiempo, dijo González el sábado o el domingo que se iba definitivamente, que en Navidad pliega las velas, que le deja a su hijo el control del club, pero él va a seguir siendo el dueño, o sea que... Lleva año y medio diciendo que se va.
que no se va, que quizás se vaya al palco de al lado, ¿no? Que es donde ahora ve los partidos de fútbol. Yo creo que quiere dar la sensación de dar pasos atrás, de no convertirse en centro de la polémica, de dejar a su hijo. Creo que todo esto forma parte de una cortina de humo en la que él es un especialista, esto y el fichaje, sabiendo que ahora mismo el Córdoba está en horas bajas por los resultados y por la pitada que hubo en el Arcángel el otro día tras la derrota del Mallorca. Utiliza mucho estos recursos de me voy o no me voy y al final no se acaba yendo y sigue manejando el club. Yo creo que el día que se vaya el señor González del Córdoba será el día que si quiere lo venda o no, pero si lo vende será entonces cuando se marche, ¿no? Si no, Tu hijo evidentemente puede desempeñar un papel más protagonista, que ya estaba dentro de la estructura del Córdoba, pero los designios del mandamás y del propietario seguirán siendo los que se impongan. Pues lo dejamos aquí, Paco, no hay tiempo para más, hemos pasado un par de minutillos. Les recuerdo que ahora tenemos el desayuno de Ana Espino, que en esta ocasión viene acompañada, va a invitar a tomar café, a José Manuel Sánchez Sevilla, editor y autor. Nosotros nos vemos la semana que viene, a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.